Si alguna vez han visto un mapa de Estados Unidos de noche, seguro notaron algo impresionante. No son tanto las luces brillantes de las ciudades, sino la mancha de oscuridad que hay justo en medio. Es casi como un misterio, ¿no? Un enorme vacío en el corazón de una de las naciones más poderosas del mundo. Y es que el contraste es brutal. Por un lado, la costa este es un mar de luces. La costa oeste, igual. Pero luego ves el centro y nada. Un abismo de oscuridad donde de verdad pareciera que no vive absolutamente nadie. Este vacío geográfico, claro, tiene nombre y apellido. Está formado por estos 10 estados, gigantes en territorio, pero con muy poca gente. Podríamos decir que ellos son los protagonistas de la historia que vamos a contar hoy. Juntos, forman una de las áreas menos pobladas de todo el mundo desarrollado. Miren, para que nos demos una idea de la escala de la que hablamos, todo el estado de Wyoming tiene menos habitantes que un solo barrio de Nueva York. Así de grande es la diferencia. Es algo que de verdad cuesta trabajo imaginar. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un país como Estados Unidos tenga prácticamente la mitad de su territorio vacío? La respuesta, como se imaginarán, no es nada simple. Es una historia fascinante y un poco trágica, sobre promesas del gobierno que no se cumplieron, de desastres naturales y sobre todo del choque brutal entre la ambición humana y los límites de la naturaleza. Bueno, para empezar a entender este vacío, primero hay que hablar de quién lo diseñó. Y no fue una persona, fue la geografía misma. Hay una especie de muro invisible que parte al país en dos. Esta línea imaginaria es famosísima para los geógrafos. Se le conoce como el Meridiano 100, y piensen en ella como una frontera climática. Todo lo que está al este de esa línea recibe suficiente lluvia, es verde, es fértil. Pero la cruzas hacia el oeste y ¡boom! El paisaje cambia por completo. Se vuelve seco, árido, casi un desierto. Y esto no es casualidad, tiene una explicación científica muy clara: el efecto sombra de lluvia. Las enormes montañas rocosas funcionan como una pared gigantesca. Detienen todas las nubes cargadas de humedad que vienen del Océano Pacífico. Y del otro lado, pues, ya no llega casi nada de lluvia, creando esos paisajes desérticos. A pesar de esta barrera natural tan obvia, por allá del siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos se metió una idea en la cabeza. Había que poblar el oeste, costara lo que costara. Y aquí es donde la historia da un giro, porque para lograrlo, hicieron una promesa que sonaba, francamente, demasiado buena para ser verdad. Con la ley de asentamientos rurales, el gobierno básicamente le dijo a la gente: ¿quieres tierra? Te la regalo. Ofrecían 65 hectáreas, gratis. Lo único que tenías que hacer era irte a vivir ahí y trabajarla. Para millones de personas sin nada, esto no era una simple oferta, era la promesa de una nueva vida. Pero había un pequeño gran problema. Esa tierra, la que estaban regalando, no servía para la agricultura que ellos conocían. Así que, para convencer a la gente, el gobierno y las empresas de ferrocarriles se apoyaron en una mentira que terminaría siendo catastrófica. Y la mentira venía con su propio eslogan, uno muy pegajoso: la lluvia sigue al arado. Era una idea que sonaba casi mágica, una teoría que hoy llamaríamos pseudocientífica. La supuesta teoría decía que el mismo acto de arar la tierra liberaría humedad en el aire, y esto, de alguna manera, crearía un nuevo ciclo de lluvias. O sea que los humanos podían cambiar el clima solo con trabajar el campo. Hoy suena locura, pero para la gente de esa época fue una esperanza a la que se aferraron con todo y se lanzaron a conquistar esas tierras. Y lo más increíble es que durante algunos años pareció que la mentira era cierta, pero fue pura suerte, un ciclo anormalmente húmedo. La naturaleza, digamos, les estaba dando un poco de cuerda, antes de ajustar cuentas, y cuando la realidad finalmente se impuso, lo hizo de la peor manera posible. En los años 30, la suerte se acabó. Regresó la sequía. Las décadas de arar y arar la tierra habían pulverizado el suelo. Sin los pastos originales para anclarlo, el viento levantó millones de toneladas de tierra y las convirtió en tormentas de polvo gigantescas. Las llamaban ventiscas negras y eran apocalípticas. Oscurecían el sol, se tragaban casas y asfixiaban al ganado. Lo que vino después fue un éxodo masivo. La naturaleza, de la forma más brutal, simplemente expulsó a la gente de sus tierras. Millones de familias lo perdieron absolutamente todo y tuvieron que huir, principalmente hacia California, en lo que se convirtió en la migración interna más grande en la historia de ese país. Ese desastre, tanto ecológico como humano, dejó una cicatriz que nunca se borró del todo en esa región. La larga sombra de esa promesa rota es, en gran medida, la razón por la que vemos ese vacío en el mapa hoy en día. De hecho, se podría decir que ese éxodo nunca se detuvo por completo, solo cambió de ritmo. Hoy ya no son tormentas de polvo, sino la falta de oportunidades lo que empuja a la gente a irse.
Los jóvenes se van a las ciudades y los pueblos se quedan cada vez más pequeños, luchando por mantener abiertas sus escuelas y hospitales. Pero, ojo, hay otro factor clave. Gran parte de esta tierra no está vacía por casualidad. En Nevada, por ejemplo, el 80% de todo el estado es propiedad del gobierno federal. Son bases militares, parques nacionales, zonas protegidas. O sea, no es un espacio abandonado, es un espacio gestionado para estar precisamente vacío de gente. Y la agricultura, el sueño original que llevó a todos ahí, también se transformó radicalmente. La idea de la pequeña granja familiar ya casi no existe. Hoy lo que domina son corporaciones enormes que usan maquinaria súper avanzada, tractores que se manejan solos y que necesitan poquísimos empleados para trabajar extensiones de tierra inmensas. Y entonces, ¿cuál es el futuro de este gran vacío? Pues hay una idea muy radical pero interesante, conocida como el Buffalo Commons. La propuesta es audaz. En vez de seguir luchando contra la naturaleza, ¿por qué no mejor nos alíamos con ella? Aceptar que esa tierra nunca fue para la agricultura, quitar las cercas y devolverla a su estado original, reintroduciendo a los bisontes para crear una reserva natural gigantesca. Y creo que esta es la reflexión más importante de toda esta historia. El gran vacío americano no es la historia de un fracaso, es el testimonio de una lección muy dura. Es el resultado de intentar imponer una fantasía humana sobre una realidad natural implacable. Y al final, como nos demuestra la historia, la naturaleza siempre, siempre tiene la última palabra. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Ante esta inmensidad, ¿qué se valora más? ¿La tranquilidad absoluta, casi total, de un pueblo casi fantasma? ¿O la energía y el caos de una gran ciudad? Es el eterno dilema entre el espacio y la gente, una pregunta que cobra mucho sentido en el corazón de este gran vacío americano.